¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el acceso a la información como un derecho humano con otro notable invitado, Romel Jurado Vargas, catedrático y defensor de los derechos humanos de la comunicación, directamente desde Quito. Romel Jurado Vargas, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Es para mí un honor conversar contigo y con tu audiencia en Latinoamérica y el mundo entero. El honor es nuestro. Entonces, Romel, el periodista estadounidense Glenn Greenwald, que tú seguramente has oído hablar de él, ha publicado en Twitter, y leo sus palabras, dice: el mundo sería muy diferente si las guerras libradas por Estados Unidos y sus socios recibieran la misma cantidad de atención mediática que recibe Ucrania. ¿Tu reacción? La verdad es que los flujos de información que hay en América Latina y en muchas partes del mundo no obedecen a las prioridades de las grandes mayorías ni a los intereses de las grandes mayorías. La comunicación, que en otro tiempo fue llamada a ser la panacea de la libertad, la posibilidad de oponerse a la tiranía, la posibilidad de encontrar a los ciudadanos razones o de brindar a los ciudadanos razones para la cohesión y la deliberación pública, ahora se ha convertido en un instrumento de dominación nacional y global. Los grandes medios de comunicación, lastimosamente, no ponen atención a lo importante ni nos dan claves para entenderlos de manera suficiente. Hay muy pocos medios que, por excepción, hacen un esfuerzo serio por darnos estas claves para entender la realidad política, social y económica en la que vivimos y para poder, en función de esa información, tomar actitudes propias, autónomas, desde la ciudadanía. Y tú sabes muy bien quién es Malcolm X, es decir, es un activista de derechos civiles de Estados Unidos de la época de Martin Luther King, y tiene una frase que dice: los medios es el arma más poderosa del planeta porque es capaz de hacer al culpable inocente y al inocente culpable, y dice, y eso es poder porque manipula las mentes de las masas. ¿Estaba en lo cierto? Para mí es así. Los medios de comunicación tienen un gran potencial para la libertad, para la democracia, para la equidad, pero ese mismo potencial puede ser usado para la dominación, para la represión, para la persecución. Todo depende de cuáles son los intereses que se mueven detrás de esos grandes medios de comunicación, de esas grandes cadenas de comunicación, y con qué actores están asociados. En el Ecuador, por ejemplo, cosa que sucede también en otros países, hay muchos medios de comunicación ligados a los actores financieros. Concretamente, dueños de bancos o dueños de instituciones financieras han optado por instituir dentro de nuestros países o asociarse con ellos a grandes cadenas de medios, de prensa escrita, de prensa en televisión y en radio, porque son efectivamente o pueden serlo un potente mecanismo de dominación. Precisamente nosotros hemos tenido oportunidad de estar en el Ecuador y es claro, yo lo menciono, no lo menciones tú, medios de televisión, estamos hablando como Teleamazonas o Ecoavisa, en diario estamos hablando como El Universo, El Comercio, y allí un expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, tiene una frase que decía que él aspira a el derecho a la verdad y él quiere que sea declarada como un derecho humano en el sistema interamericano y en Naciones Unidas. Y tú, respecto al Ecuador, tú has dicho que, por ejemplo, la pretensión del presidente Guillermo Lasso es hacer desaparecer los derechos de la comunicación. Cuéntanos cuál es la situación entonces en el Ecuador.
Pues el Ecuador en el año 2013 estableció una ley orgánica de comunicación que recuperaba los derechos de libertad relacionados con la comunicación, pero incorporaba muy importantes derechos relacionados con la economía, la sociedad y la cultura. En esta ley se consideraba que las condiciones materiales para hacer comunicación son indispensables para que la comunicación sea libre y democrática. ¿Cuáles eran estas condiciones materiales? Acceso a las frecuencias de radio y televisión, porque el 96% de las frecuencias estaban concentradas en manos privadas. Esta ley instituyó la posibilidad de que el 34% de las frecuencias sean comunitarias o usadas por medios comunitarios y el 33% de las frecuencias del espectro radioeléctrico sean utilizadas por medios públicos. Es decir, se pluralizaba y se democratizaba la comunicación social, haciendo que haya medios comunitarios, haya medios públicos y por supuesto también medios privados. Esto no les gustó nada a los medios privados que tenían, como he dicho, más del 90% de las frecuencias de radio y televisión y casi todos los medios de prensa escrita a su disposición. Por otro lado, en el gobierno del presidente Correa y con esta ley se interpeló los flujos de dinero que iban desde el Estado, se cuestionó el manejo de los flujos de dinero que iban desde el Estado hacia los medios de comunicación privados. Una de las grandes quejas de los medios de comunicación privados fue que entre el año 2014, que entró en vigencia plenamente la ley, hasta el año 2017, ellos dejaron de recibir 58 millones de dólares del Estado ecuatoriano en concepto de pago de publicidad. ¿Por qué sucedía esto? Porque había medios públicos y porque mucha de la comunicación política importante desde el Estado se hacía a través de cadenas nacionales. Entonces, ahí había un fuerte choque por intereses económicos. Y finalmente, los medios de comunicación tradicionales, los grandes medios de comunicación, habían sido intermediarios y actores políticos muy potentes, al punto que decían que eran capaces de mantener un gobierno o de echarlo abajo si esa era su voluntad. 5 tapas de diario son suficientes, decían en Chile, por ejemplo, para tumbar un gobierno. Y esta pérdida de intermediación entre el poder político y la ciudadanía que se hacía porque el Estado se comunicaba a través de los medios de comunicación públicos y porque habían otras voces, las comunitarias, que hacían unas lecturas diferentes, también era muy no sé cómo llamarlo, casi ofensiva para estos grandes tenedores de medios de comunicación que estaban acostumbrados a modelar y a controlar la opinión pública y a usarla en clave política en contra o a favor de los gobiernos que les resultaban o convenientes o inconvenientes. Por esta razón, el presidente Lasso propone una reforma para volver las cosas al estado anterior al año 2007, que, si me lo permites más adelante, detallaré en su intencionalidad. No, adelante, por favor. Piensa que Bueno, estamos en la audiencia internacional para que sepa exactamente entonces lo más detallado de ese contexto. Adelante, por favor. gracias. Sobre todo pensando en la audiencia de los países que no son América Latina, pensando en Europa y Estados Unidos, quisiera decir que aquí había un gran desequilibrio respecto de la gestión de los recursos y de los flujos de información. Entonces, esta ley que trata de poner equilibrio en los flujos y en los recursos y también en la estructura de propiedad de los medios es altamente cuestionada por los medios y el presidente Moreno, en un afán de acercarse a esos medios, de consolidar una alianza con esos medios, el expresidente Moreno plantea una reforma en el año 2019. No se carga los derechos, no termina con los derechos de la comunicación. Lo que hace es desmantelar la estructura institucional que servía para que los ciudadanos puedan reclamar esos derechos. Y también afecta tangencialmente la redistribución de frecuencias que estaba planteada en la ley original. Esa redistribución de frecuencias, como he dicho, planteaba 34% de las frecuencias para medios comunitarios, 33% para medios privados y 33% para medios públicos. No la afecta en su totalidad, pero permite con ciertas triquiñuelas y reformas legales que los grandes medios de comunicación sean con el mayor número de frecuencias. En el gobierno del presidente Lasso, tratando de radicalizar esta intención ya expresada por el presidente Moreno, se pretenden eliminar 94 de los 128 artículos que contenía la ley de comunicación.
Y básicamente se eliminan todos o casi todos los derechos de la comunicación, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, se consagra el monopolio de los medios privados sobre las frecuencias del espectro radioeléctrico. Se elimina todo tipo de control de los flujos económicos por concepto de publicidad que el Estado puede pasar a los grandes medios privados. Se elimina de la posibilidad de dar publicidad de forma obligatoria a los medios comunitarios y se reduce a su mínima expresión a los medios públicos con tendencia a desaparecerlos. Y se impide, por ejemplo, que cadenas como esta, Telesur, que pueden ser críticas a un determinado gobierno o a todos los gobiernos, pues puedan participar en las grillas de programación de la televisión por cable. Más bien, se mantiene a discreción, supuestamente, de los servicios de cable o TV por cable, el incluir o no este tipo de canales. Todo esto lo que hace es que tengamos cada vez una comunicación más hegemónica, más unívoca y más ligada a los intereses de gobierno o a los actores económicos que están detrás de los actores de gobierno. Esa es la situación en la que vivimos, pero por suerte para todos, la crisis política que atraviesa actualmente el presidente Lasso ha permitido que la Asamblea Nacional forme una coalición fuerte que se echa abajo esta propuesta de ley enviada por el presidente Lasso y más bien ha dado señales claras de tratar de recuperar a través de un informe de minoría los derechos que fueron perdidos en la reforma del presidente Moreno en el año 2019 y volver en muchos casos a los derechos que originalmente se plantearon en la ley del 2013. Esta es la situación, una situación tensa, compleja, en la que también hay actores de la comunicación emergentes, sobre todo usando las nuevas tecnologías, y actores tradicionales, muy poquitos, como Radio Pichincha Universal, por ejemplo, que mantienen una lucha comunicacional o que son más bien una voz alternativa en esta lucha comunicacional y política que vive la ciudadanía frente a un gobierno que tiene pretensiones ciertamente autoritarias y hegemónicas. Romel, permítame hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Romel Jurado Vargas, directamente desde Quito, Ecuador, sobre el acceso a la información como un derecho humano. Ya regresamos. Continuamos hablando con Romel Jurado Vargas, directamente desde Quito, Ecuador, sobre el derecho a la información como un derecho humano. Justamente, Romel, dentro de la explicación que nos dabas de la estructura que se ha vivido y se ha tratado de rectificar en el Ecuador, que se repite en muchos casos, digamos en líneas generales, en América Latina. El cofundador del partido político Podemos en España, estamos hablando de Juan Carlos Monedero, él dice la diferencia entre los ricos y los pobres, y se refiere fundamentalmente a, por ejemplo, España y América Latina, dice, es que los pobres votan cada 4 años y los ricos votan todos los días porque levantan el teléfono y logran que el presidente de turno actúe según sus intereses. Aquí todo este preámbulo que te estoy haciendo es para un poco escarbar los síntomas de qué enfermedad está atrás esto de, digamos, el autoritarismo en la comunicación. Y es que existen también, según muchos analistas, en América Latina lo que le llaman el poder fáctico y el gobierno de turno. Entonces llega, por ejemplo, Rafael Correa con la Revolución Ciudadana y trata de democratizar el acceso a la información, repartiendo en 3/3, como tú decías, el acceso a los medios privados, 1/3, públicos 1/3, comunitarios 1/3, pero resulta, ese es el gobierno, que hay poderes fácticos, y tú decías muy bien, los hermanos Isaías, por ejemplo, toda la gente de finanzas y de negocios de Guayaquil que manejan mucha parte del Ecuador, que son en definitiva un gobierno paralelo o si no el verdadero gobierno paralelo. ¿No es ese en realidad el real síntoma de esta enfermedad de, entre comillas,
la dictadura de la comunicación? En efecto, había varios problemas estructurales que fueron detectados ya en el año 2007 y sobre los cuales la Ley de Comunicación del 2013 intentó actuar. El primero de ellos era esa relación lesiva para los intereses ciudadanos entre el poder económico y los medios de comunicación. Hubo una investigación en el año 2008 por una comisión auditora de frecuencias que determinó que había una serie de grupos económicos financieros que tenían la mayor cantidad de propiedad horizontal y vertical en medios de comunicación. Es decir, tenían propiedad en radio, tenían propiedad en prensa, tenían propiedad en revistas, tenían propiedad en televisión. Y también empezaban a tener grandes propiedades relacionadas con los sistemas de prestación de televisión por pago y en plataformas digitales. Es decir, los intereses económicos y financieros han estado permanentemente ligados a la comunicación. Estos intereses se usaban estos medios de comunicación se usaban por estos actores económicos para defender sus propias posiciones, para atacar a sus adversarios económicos, no solo políticos, y también para combatir o para minimizar las reacciones sociales que había respecto de su conducta. Este es un gran problema que sigue actuando. No nos olvidemos que recientemente, para mostrar cómo esta relación nociva se produce, el presidente del Ecuador tuvo que superar hace unos meses un intento de juicio político originado por que la prensa internacional descubrió que el presidente Lasso tenía recursos en paraísos fiscales, que los había llevado del Ecuador y no había claridad sobre el origen de esos recursos y sobre todo si pagó impuestos. Se lo llegó a considerar por la prensa internacional como un evasor de impuestos. ¿Qué hizo la prensa nacional? Darle cobertura. Y con esa cobertura logró en la Asamblea Nacional impedir que avance el juicio político en su contra por esta razón. Ese tema, desde mi perspectiva, ha sido zanjado en términos comunicacionales, sobre todo por el silencio de la prensa nacional y el cerco de apoyo que le dieron a pesar de las acusaciones que la prensa internacional le formulaba. Pero Este tipo déjame, porque me parece que no te entendí bien. Mientras que la prensa internacional denunciaba que en los Pandora Papers Guillermo Lasso aparecía como quien tiene, por ejemplo, el propio expresidente Correa dice que tiene 160 millones de dólares escondidos en paraísos fiscales, tú decís que la prensa local no hablaba de eso, ¿correcto? Que escondía esa información. Eso. no solamente no hablaba de las posibles ilegalidades de sacar dinero y mantenerlo en paraísos fiscales, lo cual está prohibido por nuestra ley para las personas que ejercen cargo público. Eso hubiera ameritado su destitución. No solo hacía eso la prensa, sino que alimentaba la idea de que los ciudadanos pueden obtener su dinero legítimamente y sacarlo al exterior y ponerlo donde ellos quieran, porque en eso consiste la libertad de empresa. Es decir, había un discurso de total cobertura, de aupamiento casi a esta conducta ilegal y de impunidad frente a ella. Esa era la conducta de los grandes medios de comunicación. No solamente había silencio sobre lo malo, sino un discurso que proponía o volvía lo malo bueno, casi deseable para todos. Esta es una actuación al menos poco ética, antidemocrática desde toda perspectiva de esos grandes medios. Romer, ¿cómo están jugando, en tu opinión, las redes sociales? Miren, las redes sociales tienen una composición en Ecuador, yo creo que parecida a las del resto de los países de América Latina, pero con una particularidad. Aquí se ha radicalizado, se ha polarizado el enfrentamiento político y dependiendo de la red social que se trate, ese enfrentamiento se nota mucho más. Twitter, por ejemplo, es un espacio de combate entre las fuerzas políticas de diferente posición, pero principalmente entre dos fuerzas políticas, diría yo, las del expresidente Correa, que están alimentadas por una militancia orgánica que intenta resistir este avance neoliberal y que cuestiona fuertemente al presidente Lasso, y un ejército de trolls y también fuerzas orgánicas del presidente Lasso que en cambio salen a defenderle y salen permanentemente a difundir mentiras o medias verdades sobre sus opositores. La radicalización en las
redes sociales sobre el debate político es tan fuerte y es tan poco confiable precisamente porque esa visceralidad con la que se actúa da por verdaderos hechos no comprobados y promueve la difusión de mentiras y acusaciones que son absolutamente infundadas. Y también las redes sociales, al igual que los grandes medios de comunicación, han sido utilizados como corolario del lawfare que se ha implementado en nuestro país para perseguir a quienes fueron parte de la Revolución Ciudadana y ejercieron el gobierno con el presidente Correa. En semanas recientes en Uruguay hubo un referéndum sobre lo que se llamó la Ley de Urgente Consideración, se le llamaba la LUC, y el referéndum era si los artículos de la LUC deberían ser o no eliminados, es decir, dejar sin efecto esa ley. El gobierno decía que no, la ciudadanía juntó 800.000 firmas, es decir, un cuarto del electorado para someterlo al referéndum decía que sí, que debería cambiarse esa ley. Y otra vez acá pasó algo que pasa en América Latina y es que el gobierno, para defender su posición, utiliza el oligopolio del, como tú decías que sucede en Ecuador, de la propiedad de los medios a su favor, todo el aparato del Estado a su favor, y gana, en este caso gana por un 1%, algo que llamó la atención, pero gana. Y en el caso del Ecuador, cuando el sucesor del presidente Rafael Correa, que fue su ex vicepresidente Lenín Moreno, y que para prácticamente el consenso que lo traicionó tan pronto llegó al poder, 6 meses después que llega al poder, somete 7 artículos a referéndum y gana, entre comillas, gana, pero quienes estaban en contra de la posición del gobierno se quejaban de que, por ejemplo, estos medios hegemónicos no le dejaban poner publicidad. Es decir, otra vez la balanza la controlan, como decimos de alguna forma, los poderes fácticos, esta concentración de los medios, y después gana la versión de Lenín Moreno o gana ese referéndum en donde tienen, por ejemplo, exiliado al expresidente Correa y lo venden como que fue un ejercicio democrático en donde toda la ciudadanía participó de manera ecuánime, cuando en realidad acá hay un manejo mediático brutal para mantener los intereses del gobierno de turno. ¿Se dio eso? ¿Es tu lectura que se dio eso en el referéndum del Ecuador? Personalmente, considero que Lenín Moreno es uno de los mayores traidores de la historia en América Latina, y así va a pasar a la historia. Y esta traición opera no respecto de un presidente o de un líder político, opera respecto de las promesas y el proyecto político que le hizo llegar al poder y que hizo que los ciudadanos votáramos por él. Cuando nos traiciona, digo a los ecuatorianos en general, cuando traiciona el proyecto político por el que votamos, la forma de tratar de justificar esa traición y la forma de controlar las consecuencias de esa traición para mantenerse en el poder es realizar una consulta popular amañada. Amañada por varios factores, pero sobre todo porque las preguntas realmente no estaban en la consulta, sino que se trasladaban a unos supuestos anexos larguísimos de entender y elaborados en una palabrería, en una jerga jurídica muy especializada, que para el ciudadano común eran inaccesibles. Y uniendo preguntas muy perjudiciales para la ciudadanía y la institucionalidad a cosas como la protección de niños o los derechos de los niños, es decir, escondiendo en aparentes pasos favorables sobre los derechos, unos retrocesos increíbles en institucionalidad y sobre todo la expulsión, la persecución, la desinstitucionalización de los mecanismos democráticos que teníamos para defendernos del avance neoliberal. Una potencia del norte, Estados Unidos, por ejemplo. Claramente, Estados Unidos, efectivamente. Por último, Romel, entonces, si vemos esto en perspectiva, quiere decir que la democracia en América Latina, ¿dónde está? La democracia o la lucha por la democracia siempre es permanente. No digo que el Ecuador haya perdido todo reducto democrático,
pero está bajo ataque. La democracia está bajo ataque. El Estado de Derecho está bajo ataque. La democratización de la comunicación es un territorio en el que todavía se debe actuar con mucha fuerza, con mucha intensidad para poder ejercer los derechos de la comunicación. Vivimos en una situación que yo llamo de resistencia, y una resistencia caracterizada por el avance del neoliberalismo que no solamente se muestra en lo económico, sino en los índices de violencia que tenemos. Miren, para información del mundo, el día domingo 3 de abril han muerto 20 personas en la cárcel de Turi. Eso se suma a las 316 personas que han muerto bajo custodia del Estado en diferentes cárceles en el año 2021, durante el año 2021. Esta crisis carcelaria que se ha agudizado en el gobierno del presidente Lasso también muestra un desprecio por la vida de las personas marginales y marginalizadas. Y frente a ellas, por ejemplo, el discurso oficial ha sido que son personas descartables, que son delincuentes, que se están matando entre ellos, que nadie debe preocuparse. Esta visión neoliberal no actúa solamente sobre los aspectos económicos, no solo reduce el empleo, la atención a los niños, no solo que quiere privatizar la educación y la salud, además trata a los empobrecidos como gente descartable sobre la cual no hay que preocuparse si es eliminada de la manera más brutal bajo la custodia del Estado en los centros carcelarios. Contra eso tenemos que luchar. Ese es el estado, lamentablemente, de cosas en el que vive el país. Un deterioro de los derechos, de las libertades y la democracia en todos los ámbitos. Pero es preciso resistir y avanzar. Romel Jurado Vargas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Ha sido un placer conversar contigo y con tu audiencia.